orillas del Nilo yace muerto un niño y está muriéndose un hombre. Dos muertes separadas por más de 30 siglos y que sin embargo están estrechamente unidas. El niño es un faraón egipcio enterrado con una fortuna inmensa. El hombre, un noble inglés que trata de averiguar dónde está. Su investigación hizo que se disparase la mayor caza de tesoros de la historia y una reacción de muertes en cadena. Uno a uno, aquellos que irrumpieron en la tumba del faraón fueron pereciendo. Hasta el día de hoy, las bajas siguen aumentando. La ciencia trata de descubrir a un esquivo asesino de 3000 años de antigüedad. La maldición de Tutankamón. En un hospital de Pensilvania, una joven está muriéndose de hambre. La comida que necesita es oxígeno. Un simple catarro lo ha convertido en un fallo pulmonar. Los doctores están asombrados ante el caso. Sin saberlo, el marido de la paciente tiene la primera pista de su asombrosa enfermedad. Sus orígenes están a 9.600 kilómetros de distancia, en unas tierras encantadas, con misterios muy antiguos. Es el Valle de la Muerte. El mausoleo, cincelado en la roca, es el más grande del mundo. 1500 años antes de Cristo colocaron a los faraones de Egipto para que descansaran ahí, en el Valle de la Muerte. Se dice que uno no lo puede llevar consigo, pero ellos sí lo hicieron. Cada faraón fue enterrado con un lote digno de un rey, marfil, ébano y oro. Cada tumba permanecía camuflada en el estéril desierto. Pero cuando los arqueólogos llegaron siglos más tarde, solo encontraron unos huesos secos. Otros habían llegado primero. Hay toda una aldea en Kurna, cerca del Valle de los Reyes, constituida en un 100% por ladrones de tumbas antes y ahora. Cuando no pueden dar con algo, lo falsifican y te lo venden. Cuando encuentran algo, sacan copias y las venden. Esto ha sido así desde que fue enterrado el primer faraón. Esos individuos empezaron todo esto. Para los arqueólogos, el Valle de los Reyes todavía sigue siendo el lugar más rico de la tierra. Sin embargo, antaño creyeron que ya no contenía más secretos. Ciertamente, no una tumba llena de riquezas para un faraón menos importante. Su infancia, al igual que su vida, fue muy breve. A los 8 años subió al trono y se casó. 9 años más tarde, había fallecido. Poco más se sabe. Dejando solo el esqueleto de una vida, sufrió una suerte peor que la muerte. Fue olvidado. 3000 años más tarde, solo un puñado de hombres conocían su nombre: Tutankamón. Uno también era un arqueólogo igualmente oscuro llamado Howard Carter. El otro, el que le apoyaba, era George Edward Stanhope Moline Herbert, quinto conde de Carnarvon. Era el Indiana Jones de su época. Estaba metido en toda clase de aventuras emocionantes y desde luego fue el que pilotó uno de los primeros coches de carreras. Él tomó parte en un rally y sufrió un terrible accidente. Salió despedido del coche. Debido a las heridas recibidas y a la mala salud, desde entonces los médicos le dijeron que no podría volver a pasar los inviernos en el frío y húmedo clima de Inglaterra. Pero en aquellos días, incluso aunque tuvieses un catarro común, si disponías del dinero suficiente, el médico inmediatamente te mandaba a Egipto a recuperarte en ese clima seco. Aquel viaje tuvo como resultado que se uniera a Carter. Así empezó la gran búsqueda para dar con el paradero de la tumba del rey Tut.
Un hombre nacido en las clases bajas y un rico lord eran unos socios muy poco probables en lo que los expertos dijeron. Se trataba de un disparo en la oscuridad. Fue un disparo en la oscuridad. Era una época en la que no existían los detectores de metales ni tampoco había sofisticados equipos sonar para mirar los bolsillos y oquedades bajo el suelo o la arena. De modo que fue un disparo en la oscuridad para todo el mundo excepto para Howard Carter. A diferencia de sus predecesores, Carter excavó metódicamente el Valle de los Reyes, metro a metro. Se encontró con áreas y áreas de desilusión. Justo antes de las Navidades de 1921, Carnarvon mandó buscar a Carter para llevarlo al castillo de Highclere y decirle que ya no podía seguir financiando lo que parecía ser un proyecto inútil. Carter le explicó que quedaba muy poco por hacer y le pidió un poco más de tiempo, a lo cual Carnarvon accedió, pero dejó absolutamente claro que se trataba del último aplazamiento. Al tercer día, los obreros descubrieron unos peldaños de piedra que conducían a una entrada oculta que estaba sellada con un antiguo sello. Era la señal de la realeza. Después de 5 años de malas noticias, Carter envió a su socio un rayo de esperanza. Carnarvon estaba tomando el té con su hija Evelyn aquí, en el hall del castillo Highclere, cuando recibió un telegrama que decía: «Creemos que hemos encontrado la entrada a una tumba magnífica, con el sello todavía intacto. Esperamos tu llegada». Mientras Carnarvon iba para allí, algo terrible le sucedió a Carter. Carter vivía solo y para tener algo de compañía compró un canario. Los niños estaban muy emocionados con aquel pajarito amarillo. Dijeron que aquel pajarito nos llevaría a la tumba. Cuando volvió para enviar el telegrama, nada más encontrar la tumba, el chico de la casa fue corriendo llevando un puñado de plumas amarillas y dijo: «Amo, he oído el ruido. Y cuando fui, la cobra se estaba comiendo al canario. Es un presagio. Esto tiene que ver con la mala suerte. Amo, no abra la tumba». Los obreros naturalmente saltaron sobre la cobra que está en la cofia que llevan todos y cada uno de los faraones. El faraón había venido y se había comido el símbolo de la esperanza. Iba a ser una época terrible. Y todo el mundo iba a sufrir cosas terribles. Carter dijo: «No seas tan tonto. Asegúrate de que la cobra no se haya quedado en casa». Al atardecer del 26 de noviembre de 1922, los obreros habían excavado un segundo pasadizo que llevaba el sello de Tutankamón. También llevaba el sello de los ladrones, un parche donde la tumba había sido rota. Parecía que Howard Carter llegaba 3000 años más tarde. En el pasadizo solo permanecían Lord Carnarvon y su hija, Lady Evelyn Herbert, la asistente de Carter y el propio Carter. Ante él estaba el descubrimiento de su vida o la tumba de sus sueños. Carter se asomó en la oscuridad de la otra parte. Por fin susurró: ¿ves algo? Sí, replicó Carter. Cosas maravillosas. Toda la sala brillaba, y todo lo que brillaba era oro. Carter estaba asombrado. Nunca había soñado con nada como esto. Todo un museo lleno de objetos, algunos como jamás se habían visto. Era sobrecogedor. Nunca se había encontrado un faraón tan intacto.
La gente había estado buscándoles docenas y docenas de grandes faraones, la gente más rica y más poderosa de toda la historia, en unas condiciones perfectas. Estamos hablando sobre cosas que están viendo ahora y que no se pueden creer que tengan miles de años, que son exactamente lo que tienen. Es tremendo. No se puede pensar en otra excavación tan buena como esta. No puedo pensar en ello. Carter dijo más tarde que miraron alrededor y después a la izquierda, pero las pruebas demostraron que aquella noche hicieron algo más que mirar. A Carter y Carnarvon no se les permitió, por su franquicia, entrar en la tumba sin que estuviese presente un oficial de antigüedades de una organización egipcia. Nunca dijeron que habían entrado. Esperaron, echaron un vistazo, vieron cosas maravillosas y se marcharon. Sellaron todo y esperaron 3 días a que el individuo viniese del Cairo para entrar con ellos. ¿Harían eso después de 10 años de una lucha extraordinaria? No, ellos hicieron exactamente lo que ustedes y yo habríamos hecho. Entraron y pasaron toda la noche allí. La más pequeña, Lady Evelyn, era la que iba por delante. 3 hombres, una mujer y en alguna parte un niño muerto. Está oscuro. Está uno allí. Es la primera persona en miles de años en entrar en la tumba de una persona que había muerto. Debía de haber un poquito de aquel viejo misterio, del hechizo que conlleva todo eso. Luego tuvieron miedo porque estaban allí ilegalmente. Eran igual que los ladrones de los tiempos de la antigüedad. El sitio estaba totalmente destruido debido a los ladrones y había 2 tipos de ladrones que habían entrado. Había alguna indicación de que por lo menos una de las bandas de ladrones había sido apresada. Lo que suele suceder si son apresados es que les cortan la cabeza. Eso es todo. Los descubridores empezaron a contar todo aquello. En total, llegaron a contar 5000. La tumba de Tutankamón era el mayor descubrimiento de la historia. De la noche a la mañana, Carnarvon, Carter y Tut se convirtieron en celebridades. Tuvieron la sensación de un triunfo y una victoria totales. Se habían reído de ellos, se habían mofado de ellos. Habían sufrido, digamos, una campaña de susurros y habían perdido sus canicas de mármol, ya sabes, pero ahí lo tenían. La tumba de Tut también hizo historia al ser la primera excavación jamás conservada en el nuevo medio conseguido, que era la cinematografía. Este trozo de celuloide ha conservado a los descubridores y a Carter cuando estaba siendo fotografiado por Carnarvon. Howard Carter era una estrella. Creo que para los arqueólogos el premio personal, tal y como se puede ver, es la fama. Después de un descubrimiento importante, el público, los periódicos, los medios de comunicación, la televisión, todo el mundo irá detrás de uno. Al principio, a los arqueólogos les gusta todo eso, pero al final ya no resulta divertido. Creo que la fama es una maldición. Ebrios de éxito, los descubridores cometieron un error tremendo. La tumba de Tut se convertiría en uno de los grandes acontecimientos de la historia. Pero para recuperar los gastos, Lord Carnarvon vendió los derechos en exclusiva a un periódico. Que era el London Times. Ese era el periódico de los caballeros, de la nobleza. Cerró un trato con ellos que provocó un dolor de nunca acabar. Fue una cosa muy estúpida por su parte, pero de todas formas es lo que hizo. Carter viviría para lamentarse del error, pero Carnarvon no. El hombre que había apoyado financieramente la investigación del rey Tut acudió a Egipto la primera vez a causa de su salud, pero esa decisión resultaría ser fatal. Una mañana en la primavera de 1923, Lord Carnarvon se cortó en el mismo lugar donde un mosquito le había mordido 2 días antes.
La herida no se curaba. Días más tarde, en un viaje al Cairo, Carnarvon fue presa de la fiebre. Siento decirle que Carnarvon está seriamente enfermo. Su secretario Richard Bethel envió a Howard Carter las malas noticias. La mordedura del mosquito se había infectado. Aquella mordedura infectada se fue extendiendo por todo el cuerpo, envenenándole la sangre. Cuando la fiebre se transformó en escalofríos, la preocupación de Bethel se convirtió en miedo. Avisó a la esposa de Carnarvon en Inglaterra, quien inmediatamente envió a un especialista y voló hasta el Cairo. Pero Carnarvon ya no podía aceptar ninguna ayuda. En el momento en que murió, se apagaron todas las luces de El Cairo. Era una época en la que todas las instalaciones de El Cairo estaban controladas por el ejército británico y no encontraron el modo de ponerlas a funcionar de nuevo. No hallaron ninguna razón por la cual se hubieran apagado. 20 minutos más tarde, volvieron a encenderse. En aquel momento, algo también inexplicable sucedió a más de 3.000 kilómetros de distancia, en Inglaterra. La pequeña Fox Terrier de Carnarvon, llamada Susie, estaba dormida en su cesta, en la sala del ama de llaves, en el castillo de Highclere. En el mismo momento en que él fallecía, Susie se sentó en el cesto, aulló y cayó muerta. Lady Evelyn enterró a su padre en una colina que dominaba su querido Highclere. Allí también puso a descansar su aventura egipcia. Al igual que el rey cuyos restos habían profanado, el noble inglés no iba a descansar en paz. El cuerpo de Carnarvon estaba apenas frío cuando la prensa mundial nombró al culpable. Inscrito dentro de una tumba, escribió un periodista, había una maldición que avisaba que mataré a todos aquellos que crucen este dintel. Otro periódico informaba de una maldición que era incluso más extraña y decía exactamente: los que entren en esta tumba sagrada serán pronto visitados por las alas de la muerte. En cuanto a Carnarvon, la muerte se le presentó en forma de alas. No fue la última vez que un intruso iba a morir por causas no naturales. Iba a ser como nuestra luna de miel, porque cuando nos casamos no la tuvimos. Entre los visitantes de la tumba de Tut en 1995 se encontraban Gary Munson y su esposa Cheryl. En cuanto a Cheryl, una estudiante de historia del arte, era el viaje de su vida. Todo el mundo sabía que íbamos a ir allí. Tan pronto como hablaba con alguien, era lo primero que mencionaba. Las vistas le sorprendieron tanto que no se conformó solo con ver. Bajamos a las tumbas y estuvimos contemplando los azules oscuros y los rojos que están pintados allí. Entonces lentamente empezó a acercar la mano a las pinturas hasta que finalmente logró tocarlas. El guía le vio y le gritó. Ella se dio media vuelta y le contestó: mi profesor dijo que si alguna vez veníamos por aquí, había que tocar las pinturas sin importarnos lo que dijeran, porque nunca tendríamos la oportunidad de volverlo a hacer. Cuando los Munson regresaron a Pensilvania, empezaron los problemas de Cheryl. 3 semanas después de volver, comenzó a sufrir una pequeña tos de vez en cuando. Fue empeorando progresivamente hasta que al final se pasaba tosiendo la mayor parte del tiempo. Cuando Gary urgió a Cheryl para que viese a un médico, ella se negó. Ya había llenado su cupo cuando sufrió aquella agotadora batalla contra la enfermedad de Hodgkin. Se había sometido a quimioterapia, a sesiones de radiación, a todo lo que pasa uno cuando sufre un tratamiento contra el cáncer. No quería volver donde los médicos después de todo aquello, pero tuvo que acudir.
Conocí a la señora Munson cuando ya era paciente de la unidad de cuidados intensivos. En aquella época estaba en un estado gravísimo, con pérdida de peso, debilidad y dificultad en la respiración. Para cuando fue admitida en el hospital para un examen completo, ya había signos importantes de que la enfermedad se había afincado en ella. Los 2 pulmones estaban afectados. Sospecharon que podría tratarse otra vez de la reacción de la enfermedad de Hodgkin, porque los síntomas eran parecidos. Pero después de un día o dos desestimaron aquello y pensaron que algo estaba ocurriendo en sus pulmones. Nunca tuvieron oportunidad de averiguarlo porque se desplazaba muy rápido. Decidieron que tendrían que llevar a cabo una biopsia. A partir de las secreciones producidas por los pulmones y de los propios pulmones, pudimos identificar un hongo, el Aspergillus niger, una especie de musgo. Era muy probable que aquello fuese el hecho que había precipitado su enfermedad. Las esporas microscópicas del hongo se inhalan demasiado fácilmente. Los cuerpos sanos las resisten, pero el sistema inmunológico de Cheryl estaba viciado debido a su batalla contra la enfermedad de Hodgkin. Las esporas invadieron célula tras célula, las cuales estaban indefensas, destruyéndolas una a una. Cheryl Munson se estaba muriendo por falta de oxígeno. Diez días más tarde de haber sido hospitalizada, sus pulmones la abandonaron. Contaba con 38 años de edad. El caso no se cerró por completo. El misterio estaba en el escenario del crimen. ¿Dónde se había encontrado Cheryl Munson con su asesino? Te llevaré ahora a visitar una tumba que contenía la primera maldición que jamás haya existido. Es la tumba de Jesse. Se remonta a unos 4000 años. Tiene una inscripción en la entrada de la tumba que es una maldición muy interesante. Desde los faraones a los campesinos, los egipcios conservaban sus tumbas con hechizos y maldiciones. En cuanto cualquier persona entre en esta tumba, David Silverman es un profesor de egiptología en la Universidad de Pensilvania. Ha traducido docenas de antiguas maldiciones, incluida la vieja maldición de 4000 años de antigüedad de Jesse. La maldición es una prohibición para cualquiera que se acerque a la tumba habiendo comido cierta clase de alimentos que estaban prohibidos, como por ejemplo el cerdo y el pescado. Algo impuro relacionado con el alma. O tras haber cometido un acto sexual impuro, en este caso un adulterio. Él hacía el amor frecuentemente con todas las mujeres. Si así ocurría, entonces el individuo podría ser castigado en esta vida o en la vida futura. Por consiguiente, sería juzgado delante del gran Dios. Para el profesor Silverman, no toda maldición es académica. Recibí la llamada de un médico que me contó una historia muy interesante y desgraciada de una mujer que había acudido a Egipto con su marido y había entrado en la tumba del rey Tut. Todo aquello fue la causa de la incubación de un hongo. En aquella época éramos conscientes de que habíamos aislado al Aspergillus niger de las pruebas que habíamos tomado de la señora Munson. También éramos conscientes de su viaje. Tuvo que haber cogido algo allí. Teníamos que averiguar si aquellos hongos también estaban en las tumbas que habían visitado. No podían proceder de otro lugar. De modo que llamamos al Departamento de Egiptología de la Universidad de Pensilvania. Se empezaron a preguntar si aquello tenía algo que ver con la maldición. Era muy importante para nosotros saber si aquello había sido descrito anteriormente. Sí lo había sido. En 1923, 2 hombres murieron de repente después de visitar la tumba de Tut. Lo que los médicos achacaron a la fiebre fue informado que en realidad se trataba de la maldición de Tut. Siguieron otras 2 muertes repentinas.
Becky Callender, que ayudó a Carter a entrar en la tumba, y Arthur Mace, que le ayudó a recoger los contenidos. El auténtico asesino acecha en las mismas paredes de la tumba. A Howard Carter le parecía que se trataba de pintura descascarillada, hasta que lo miró más detenidamente. Los muros estaban cubiertos con unos desarrollos de hongos de color marrón, que son los gérmenes originales que probablemente fueron introducidos por el plástico o la pintura y que fueron alimentándose con la humedad encerrada en el emplaste una vez que la cámara había sido sellada. En la cálida humedad de la tumba, dicho hongo prosperó. El único ser con vida durante 3000 años. En cuanto Cheryl Munson llegó con un sistema inmunológico debilitado, fue una huésped ideal para el hongo. Creo que al relacionar los casos con la visita de la tumba, pudimos establecer un vínculo directo con lo que pudo haber ocurrido con los arqueólogos que la visitaron hace tiempo. Estoy convencido que por lo menos en algunos de estos casos, el Aspergillus pudo haber desempeñado fácilmente un tremendo papel importante. La ciencia ya estaba preparada para cerrar los archivos sobre Cheryl Munson, pero no sobre la maldición de Tut. El 11 de noviembre de 1925, en el Valle de los Reyes de Egipto, un muchacho que había muerto 1000 años antes que Cristo iba a resucitar. Tutankamón está dentro de 3 ataúdes, uno en el interior del otro. El más interior pesaba casi 140 kilos de oro sólido. Dentro del ataúd de oro hay un objeto que incluso quita la respiración. La misma momia adornada con una sorprendente máscara mortuoria del rey muerto. En cuanto a su parecido humano, solo un puñado de las estatuas más grandes podían ser la sombra de su brillo. La máscara de oro es uno de los objetos más hermosos de toda la historia de la humanidad, no solo de Egipto. El cuerpo de Tutankamón yacía debajo de 13 capas de lino. A medida que Howard Carter las fue quitando, descubrió los preciosos amuletos que estaban ocultos en su interior para alejar al mal. Al cabo de los siglos, las resinas y los aceites utilizados para momificar el cuerpo se habían convertido en cola. Para recuperar los amuletos, Carter realizó una operación radical. Partió el cuerpo. El resultado de dicha autopsia fue fatal. A los 14 días, 2 de los participantes murieron repentinamente. En 1927, 6 hombres habían muerto de una causa aparentemente única: la maldición de la momia. Realmente se trata de una máscara muy bien conservada. Todavía se pueden ver las pestañas de cobre alrededor de los ojos hechos de piedra.
La doctora Rosalie David es la reina de las momias. Como encargada de egiptología de la Universidad de Manchester en Inglaterra, ha realizado la autopsia a 35 momias, más que cualquier otra persona. También ha sido la pionera en hacerlo de una forma sin llegar a destruirlas. Aquí tenemos una momia de una anciana. Utilizando los rayos X y endoscopios vamos atravesando los agujeros que existen en el organismo y cogemos muestras de los tejidos, pudiendo utilizarlas para la identificación del ADN. También esperamos que en el futuro sea posible detectar bacterias virales en el ADN de las momias, de manera que es un método mucho mejor de trabajo. El endoscopio permite que la doctora David examine el cuerpo sin tener tan siquiera que destaparlo con total seguridad. Trabajar con una momia puede resultar complicado, tanto para el que lo realiza como para la momia, porque el que lo hace podría inhalar esporas del polvo de la momia. Y a la inversa, el operador podría depositar bacterias o humedad dentro de la superficie de la momia, provocando así su descomposición. Aunque muerta hace miles de años, una momia sigue estando viva con bacterias, algunas inofensivas y otras mortales. Cuando trabajamos con las momias llevamos una ropa protectora y eso nos protege de las esporas de los hongos. Rosalie David sabe de la auténtica suerte de aquellos que profanaron los huesos de Tutankamón. La autopsia llevada sin ninguna precaución desató un asesino invisible. En los años pasados, los que llevaban a cabo la operación no se ponían ninguna ropa protectora, simplemente llevaban la ropa de diario, de modo que pudo haber un intercambio dañino entre el que llevaba a cabo la operación y la momia. El polvo de la momia, ese fue el peligro del ataúd de Tut. Sin embargo, hace 70 años el mundo se quedó boquiabierto por un embrujo que advertía de la muerte que aparecía con alas. La primera víctima de la maldición de Tut, el rico Lord Carnarvon, legó a sus herederos un caso de miedo. Después de la muerte de mi bisabuelo, obviamente mi abuelo heredó Highclere. Mi padre estaba muy preocupado sobre la maldición del rey Tut y en realidad no permitía que el nombre de Tutankamón fuera nombrado en el castillo. El castillo de Highclere en una noche fría de invierno y de viento puede resultar bastante espantoso, y si le añades a todo eso la supuesta maldición de un faraón, entonces uno puede resultar bastante alucinado. Después de morir mi abuelo tuvimos que llevar a cabo un inventario con todo lo del castillo. Naturalmente, al ser un sitio tan grande llevó bastante tiempo, pero por fin se pudo completar. Cuando la familia estaba reunida en el castillo junto al mayordomo de mi abuelo, Robert Taylor, que fue uno de los grandes mayordomos británicos, mi padre se dirigió a él y le dijo: «Bueno, gracias a Dios que ya ha pasado todo, Robert». Robert se dirigió a mi padre y le dijo: «Bueno, señor, todo excepto lo egipcio». Como pueden imaginarse, toda la familia se quedó totalmente sorprendida ante dicho comentario. Dijimos: «Bueno, ¿de qué cosas egipcias se trata, Robert?». Él respondió: «Bueno, si me siguen, les conduciré a los armarios secretos». El gobierno egipcio mantuvo la pista sobre todos los objetos encontrados en la tumba de Tut. Sin embargo, 17 lograron salir de alguna manera. Para Carter y Carnarvon fue irresistible el atractivo del tesoro. Serían muy pocos los que no hubieran hecho lo mismo en su lugar. El hombre que descubrió la tumba de Tut fue el primero de los pocos en escapar de su maldición. Cuando realizó el mayor descubrimiento de la arqueología, Howard Carter tenía el mundo a sus pies. Fue entonces cuando tropezó. Hubo tormentas de polvo. Su buen amigo Carnarvon estaba muerto.
Él estaba sufriendo una gran presión por parte de los egipcios, una enorme presión por parte de la prensa que no estaba consiguiendo la historia. Tenía un pequeño sitio donde trabajar. Se estaba volviendo loco y su salud estaba muy débil. De todas maneras, era un individuo muy temperamental. Llegó un momento en que Howard Carter no pudo aguantarlo más y sucumbió. Obsesionado con el acceso de lo que creía ser su tumba, Carter dejó a todo el mundo fuera, incluidos a los egipcios. Eso fue realmente un gran error, porque si un extranjero está trabajando en un país, ha de saber que es un invitado. Si eres un invitado, has de respetar a la gente con la que estás trabajando. Cuando cometió ese gran error de colocar una enorme puerta de hierro y cerrarla, era como si los ingleses se hubiesen adueñado de todo lo que los egipcios poseían, lo cual era verdad. Se volvieron locos y le echaron fuera. Después de un año de exilio, a Carter se le permitió volver a un precio increíble. Debía ceder ante su reclamación sobre el tesoro de Tut. La suerte le permitió vivir día tras día con el tesoro que descubrió, pero que nunca podría poseer. Quizá se trataba de la última maldición. Carter se pasó la década siguiente en el Valle de los Reyes, catalogando las 5000 piezas maravillosas de Tut. El 2 de marzo de 1939, a los 65 años, murió de causas naturales. Al igual que la tumba de Tutankamón, la tumba de Carter está guardada por alas. Antes de morir, Carter hizo algunas enmiendas con Tut. Los huesos del faraón fueron colocados otra vez juntos y se pusieron a descansar en su tumba. Descansaría en paz. En una tragedia de reacciones en cadena, su maldición reclamó 5 víctimas más. La primera, la señora Carnarvon, murió de repente de mordedura de un insecto, exactamente igual que su esposo. Luego Richard Bethel, el secretario de Lord Carnarvon, murió misteriosamente mientras dormía. 3 meses después, el padre de Bethel, Lord Westbury, saltó desde un 7º piso para estrellarse contra el suelo. Dejó una nota culpando de la muerte de su hijo a la maldición de Tut. De camino al cementerio, el caballo de Lord Westbury golpeó a un niño de 8 años de edad. En el mismo momento en que murió el niño, también fallecía un empleado del Museo Británico, cuyo campo era la egiptología. Durante 3 décadas dicha maldición estuvo dormida, hasta que los restos de Tut fueron profanados por última vez. Cerca de las orillas del Nilo, el faraón Tutankamón fue enterrado con 5000 pertenencias de un gran valor. Sus tesoros reales tenían la intención de acompañarle en su viaje a la vida del más allá. Pero en vez de hacerlo así, dieron un giro. En los años 70, Egipto respondió a una demanda popular y envió docenas de reliquias de Tut en una gira mundial. El director de antigüedades de Egipto soñaba con que moriría si los tesoros salían del país. 3 meses más tarde, murió en un accidente de coche, la víctima 25 de la maldición de Tut. El mismo día en que la máscara de Tut fue empaquetada para Londres, un oficial egipcio que se rió de la maldición murió de un ataque al corazón. Entre los visitantes que fueron a ver el tesoro cuando llegó a Londres, estaba la primera persona en entrar en la tumba de Tut, la señora Evelyn Herbert. Mi madre nunca había visto el sarcófago, porque al final no habían alcanzado aquella cámara particular antes de que muriese su padre.
En la época en la que se realizó la exposición en Londres, la televisión y la radio solían llamar a mi madre y decirle: «Cuéntenos algo sobre la maldición». Ella se reía y contestaba: «Bueno, yo todavía estoy viva. Tengo 70 años y no creo en ella». Fue una época muy emocionante, posiblemente traumática y estresante, porque ella veía las cosas y cayó en la cuenta de que su padre nunca lo había visto después de todos los años de tanto esfuerzo. Un día, cuando salía del museo, posiblemente en su quinta visita, sufrió un ataque importante y quedó paralizada a partir de entonces. Pero naturalmente pudo haber sido una coincidencia provocada por el estrés y el trauma. Las coincidencias han logrado explicar la mayor parte de todas las víctimas de la maldición de Tut. Para explicar el resto, la ciencia volvió para hacer un examen desde mucho más cerca. En cualquiera de las inscripciones que existen en la tumba no hay ninguna que pueda ser considerada como maldición. De manera que lo que tendríamos que considerar, por lo menos como egiptólogo, es que fue una maldición egipcia antigua, pero es algo que no se da en la tumba del rey Tut. La así llamada maldición fue provocada por su primera víctima, cuando Lord Carnarvon concedió la información sobre la tumba de Tut únicamente al London Times. Los entonces periódicos rivales se sintieron francamente ofendidos. A la muerte de Carnarvon empezaron a imprimir rumores sobre la maldición. Incluso los acontecimientos extraños que ocurrieron cuando murió pueden ser explicados. Todas las luces se apagaron cuando murió Carnarvon. Las luces del Cairo se apagan a cada momento. Todo ese asunto se entremezcló y fue como ocurre hoy en día, una serie increíble de medias verdades, algunas verdades y mentiras. Se fueron creando y fue estupendo. Un asunto con mucha fuerza, todavía sigue siéndolo. Cuando la tumba de Tut fue visitada por su nieta con cierta falta de sentido, incluso ella se lo pensó 2 veces. Después del ataque, me habían advertido que tenía el corazón en mal estado. Vi todos aquellos peldaños, colina abajo, e incluso vi que la gente joven subía aquellos peldaños con dificultad, casi ahogándose. Tuve la sensación de que la discreción era la mejor parte del valor y no quise más titulares en los periódicos que dijesen: «El rey Tut mata de nuevo». El hijo de Lord Carnarvon habló de que no creía en la maldición, pero dijo que realmente no había manera de explicar muchas cosas que habían sucedido. Eso es lo que ha mantenido viva la maldición. Los accidentes pueden ocurrir, como de hecho ocurren muchas veces. Accidentes como este. Estaba excavando en mi primera época en un lugar del Delta. En el primer año y el mismo día que coloqué los artefactos dentro del museo, alguno me llamó y me dijo: «Tu tía ha muerto». Al año siguiente, el mismo día dijeron: «Tu tía ha muerto». Al tercer año, murió mi primo. Cualquiera que vea eso hablaría de la maldición. Ya sabes, incluso cuando descubrí una hermosa tumba llena de estatuas. Aquellas estatuas eran increíbles. Increíbles. Fui el primero en verlas. Al día siguiente tuvo lugar un terremoto en el Cairo. Al tercer día sufrí un ataque al corazón. Los periodistas lo dieron por hecho y empezaron a hablar de la maldición. Aunque intentes matarlo, es como el ave fénix, vuelve a surgir una y otra vez. Pero una vez más, a pesar de que oigamos hablar de ello, no existe el monstruo del lago Ness, ni tampoco hay ovnis que funcionen por medios lógicos. Sin embargo, seguimos creyendo en ellos, ¿no es así? Como responsable de la exposición de Tutankamón en la gira norteamericana, Thomas Hobbins se encontró una noche cara a cara con el faraón maldito.
Me acerqué, cogí aquella cosa en mis manos y la levanté del pedestal. Estaba contemplando 18 centímetros delante de aquellos ojos realmente preciosos. Me giré a izquierda y derecha. No había nadie alrededor y le di un gran beso justo en los labios. Le voy a decir algo, aquella maldición salió de mí. Yo quedaba limpio, me encuentro bien. El tesoro de Tut reside hoy en día en el Museo de El Cairo, donde millones de personas lo han contemplado con respeto. El museo también es la humilde tumba de dinastías de faraones, pero Tutankamón todavía sigue descansando en el Valle de los Reyes. Uno de los faraones más oscuros es hoy en día el más famoso. Los antiguos egipcios acudían a sus tumbas con una creencia imperecedera: di mi nombre y viviré. Tutankamón, el nombre familiar, tiene ahora lo que más quería: la inmortalidad. Se la debe a los hombres que encontraron su tumba. También le dejaron la clase de protección por la que otros faraones hubieran matado. Una maldición que hace andar con paso ligero incluso a los escépticos.